Ahora, ¿cómo podemos definir las prestaciones y beneficios al personal de trabajo? Estos son beneficios que otorga la ley a todos los trabajadores con el propósito de fortalecer su pertenencia a su lugar de trabajo, permitiendo además la mejora en su calidad de vida social y familiar. Esto de manera general, ¿verdad? Lo podemos definir como aquellas prestaciones o aquellos beneficios, más bien, a los cuales un trabajador tiene el completo derecho según la Constitución. Y es, por supuesto que en esto entra la Constitución o el marco legal, porque existen dos tipos de prestaciones, las prestaciones de ley y las prestaciones adicionales a la ley. Ahora, ¿cuáles serían esas diferencias? Lo que la Constitución a través del Código de Trabajo nos define lo que por ley se debe de brindar a un trabajador, que básicamente las dos más conocidas es el Seguro Social y la, el Fondo de Pensiones, o mejor conocido como en nuestros días modernos, por así llamarlo, las AFP. Y las prestaciones adicionales a la ley, lo cual esto queda a plena libertad del empleador o del patrono el brindar a cada uno de sus colaboradores o sus empleados. Según la Constitución de la República de nuestro país, el que es el marco legal encargado de regir todas las normas relativas a los empleados y empleadores es el Código de Trabajo, el cual está vigente desde el 23 de junio de 1972. La Constitución está vigente desde esta fecha, sin embargo, ha tenido reformas las cuales se han ido adicionando en los años siguientes. Pero el artículo 38 de la Constitución nos dice plenamente que el trabajo estará regulado por un código que tendrá por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo los derechos y obligaciones. Pero ahora, estimados, esto, esto es bastante clave, que nosotros podamos comprender cuando nosotros mencionamos a veces salarios y sueldos, ¿verdad? Entendemos de que también esas dos tienen un origen. Por ejemplo, el salario le suena como a sal, ¿verdad? Bueno, lo que sucede es que en el tiempo de los romanos, del Imperio Romano, a los funcionarios públicos les pagaban con paquetes de sal, porque la sal tenía un enorme valor en ese tiempo y servía para intercambio de, de bienes. Así como nosotros en nuestros tiempos, según la historia nos cuenta que nuestra moneda antes de los españoles fue el cacao, el maíz y el cacao. Pues al otro lado del continente, al otro lado más bien del océano, eh, pues allá era la sal. Y le llamaban salarium porque eh, el idioma de ese momento era el latín y se deriva de salario. Y bueno, ya ahora en español o en castellano más bien, le llamamos salario. Pero ¿cuál es la diferencia después de haber explicado este origen? Para que podamos comprender un poco. Los sueldos es una remuneración dada a un trabajador como pago por la prestación de sus servicios. Y esto tiene características, por supuesto, que las cuales se diferencian de un salario. El sueldo es una cantidad fija, pactada entre el trabajador y, eh, y el patrono. Y esto se calcula con base a la cantidad de horas trabajadas, la carga horaria, la carga de trabajo también que se realiza, conforme a las aptitudes, es decir, qué tan apto o capacitado usted está para poder realizar el trabajo el cual se le va a encomendar dentro de la empresa de la cual usted va a trabajar. Y bueno, y eso también incluye otros beneficios laborales. Estos otros beneficios estamos hablando como por ejemplo la empresa le brinde a sus trabajadores eh, una bonificación adicional, le brinde, por ejemplo, teléfono, vehículo, seguro, lo cual eso es, ya está a plena libertad de la empresa el poder brindarlo al trabajador, pero esto queda pactado dentro del sueldo. Ahora, ¿y el salario entonces? ¿A qué nos referimos? El salario es la remuneración recibida por el trabajador
como pago por servicios profesionales. Si usted es un trabajador independiente y está trabajando, dando servicios de forma profesional, da consultorías. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Estoy seguro que muchos de sus catedráticos tienen sueldo y salario, ¿verdad? Porque tenemos, porque algunos de los catedráticos pues trabajan para una empresa y por lo tanto están recibiendo un sueldo fijo y luego van a la universidad a dar horas clase. Ahí es donde se vuelve un salario porque según las horas que han trabajado brindando o impartiendo clases, pues así es como la universidad, la UTLA, pues va a realizar el pago a cada uno de ellos, a cada uno de estos profesionales. Y por lo tanto, las características que encontramos acá en el salario es una cantidad variable y se calcula, y acá lo que yo les mencionaba, con base al tiempo, las horas trabajadas, y no precisamente incluye beneficios adicionales que la empresa o que el patrono le pueda brindar. Vamos a empezar quizás desde lo más general, y acá hay un tema que a todos nos interesa cuando hemos trabajado para una empresa de forma fija. Las prestaciones de ley, así como a los beneficios mínimos que un empleado debe recibir por su trabajo formal en una empresa, dentro de este país está el aguinaldo. Y esto lo define el Código de Trabajo en el artículo 198. Bueno, ¿qué nos dice esto? Todo patrono está obligado a dar a sus trabajadores en concepto de aguinaldo una prima por cada año de trabajo. Menos de un año, esto será proporcional en cuanto al tiempo que haya elaborado. De 1 a 3 años le dará 15 días de trabajo, de sueldo. De 3 a 10 años le estará dando 19 días de sueldo y finalmente si el trabajador tiene más de 10 años en adelante, le dará 21 días de aguinaldo. Pero hay algunas empresas que el aguinaldo consideran un salario adicional y acá la empresa está en su completa disposición de poder dar este beneficio a su trabajador si se lo brinda el 100% y no de manera proporcional como, como el Código de Trabajo nos lo señala. ¿Y han escuchado ustedes que algunas empresas dan 14 sueldos al año? Bueno, generalmente pasa en los bancos, porque dan un aguinaldo a mitad del año, ¿verdad? Qué bendición para aquellos que han tenido la oportunidad de tener esos beneficios trabajando para una empresa que le brinda 14 sueldos al año, es decir, un aguinaldo en diciembre y el otro aguinaldo en junio. Es decir, que ya lo habrán recibido o estarán por recibirlo. Ahora, el Código de Trabajo también es muy, pero muy enfático en decir que una de las prestaciones que nos debe de brindar el trabajador son las vacaciones. ¿Y qué nos dice? Después de un año de trabajo continuo en el mismo lugar, bajo la dependencia de un mismo patrono, los trabajadores tendrán derecho a un descanso, y óigalo bien, descanso de 15 días, recibiendo 15 días de sueldo remunerado más un 30% del mismo. Y usted podrá pensar, ¿y qué sucede con, con los días de asueto y los días de vacación, ¿verdad? Es decir, los domingos, por ejemplo. Bueno, en este caso, los días de asueto y descanso semanal nos prolonga el periodo de descanso. Por ejemplo, el Día de la Madre o estamos pronto a recibir un asueto por el Día del Padre, ¿verdad? Que desde hace algunos años, pocos años, la Asamblea definió que considera asueto nacional. Ahora, la suspensión de contratos no interrumpe la continuidad o el historial de un contrato de trabajo. Y eso nos lo dice el Código de Trabajo en el artículo 181. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, si usted en una empresa trabajó 8 meses
10 meses, la empresa le pagará sus vacaciones de manera proporcional. Le voy a poner un ejemplo. Y eso está muy, pero muy de moda, pues porque es la coyuntura que nuestro país está pasando a raíz de la emergencia por la pandemia. Un ejemplo práctico es la suspensión de contratos por la pandemia, ante la cual los patronos se han acogido al artículo 37 de trabajo, que no afecta la programación de las vacaciones. Es decir, algunas empresas, eh, dado que la cuarentena se ha prolongado ya alrededor de 3 meses y todavía se va a prolongar algunos días más para la apertura de sus negocios, pues algunas empresas decidieron dar por finalizado el contrato, pero muchos trabajadores no tenían el año cumplido. Entonces lo que hizo la empresa fue calcular de manera proporcional las vacaciones y no precisamente el año. Bueno, ahora pasamos a otro de las prestaciones que nos interesa bastante a cada uno de nosotros, porque puede ser que en algún momento la empresa nos diga, mire, estamos por finalizado el contrato de trabajo, o en algún momento nos llegan a despedir por diferentes razones que se presenten dentro de la empresa, ya sea porque la empresa tendrá sus razones o porque nosotros también estamos dando las razones para que la empresa prescinda de nuestros servicios. Ahora, hablamos de la indemnización programada. Algunas empresas indemnizan anualmente a los empleados de forma voluntaria. Y acá podemos mencionar algunas. Por ejemplo, TCS lo hace al año. También uno de los supermercados, de la cadena de supermercados eh, más populares del país, también lo hace al año. Y en estos casos, el monto debe de ser un sueldo mensual por cada año trabajado, sin exceder 4 salarios mínimos. Es decir, o lo vamos a hacer de manera práctica, 300 por 4. ¿Cuánto nos da? 1.200. Y no se pierde la antigüedad laboral. Es decir, que si usted tiene la bendición de trabajar en una empresa ganando $2.000, no le van a pagar, o la empresa no está obligada a pagarle la indemnización por año trabajado los $2.000. No, lo máximo que la empresa está obligada a darle por la indemnización son 1.200. Si usted trabajó 2 años y le indemnizan, bueno, pues le darán 1.200 por 2, máximo, 2.400. En estos casos, la empresa debe de proveer eh, ambos documentos a la misma vez: la terminación del contrato de trabajo y la renovación del mismo contrato, porque cuando las empresas indemnizan al año a cada uno de los empleados. Es decir, le pongo un ejemplo, ¿verdad? Siempre de los supermercados o de TCS. Al llegar diciembre, indemnizan a todos los empleados, pero eso no significa que los despiden. Bueno, habrá algunos que probablemente le van a decir, mire, el próximo año ya no continuamos, pero ya está indemnizado, porque esa es la costumbre de la empresa. Pero continuamos trabajando, en el caso de los que continúan trabajando para el siguiente año, entonces la empresa debe de darle un nuevo contrato para firmar, ¿verdad? Por un año más. Ahora, ¿qué sucede cuando de manera súbita la empresa nos tiene que indemnizar? Esta es una situación o un escenario en el cual pues nadie quisiera verse involucrado, ¿verdad? Pues porque todos tenemos metas y objetivos que si yo trabajo en esta empresa durante 2 años, yo voy a poder lograr tanto con el salario que me están dando, ¿verdad? O voy a tener ahorrado tanto. Sucede y no es para nada malo, al contrario, es la programación natural que nosotros tenemos de el cumplimiento de nuestro proyecto de vida. Bueno, ¿qué sucede entonces cuando nos despiden? Si el despido es sin causa grave, entonces el patrono debe indemnizar el total de pasivo laboral que adeude a la fecha. Esto aplicando lo mismo del anterior, sin exceder los 4 salarios mínimos por un año, o la proporción de un año si lleva una programación y una indemnización programada. ¿Y en qué casos entonces el patrono nos puede despedir sin darnos una indemnización?
Y eso todavía es mucho más penoso precisamente para nuestro récord laboral. Cuando sea por causas de robo, por causas de hurto, de fraude y respecto a las facturas, que nosotros hayamos incumplido términos de confiabilidad o de confidencialidad, violencia física o verbal dentro de la empresa o mientras estemos en horas laborales, obviamente, agresiones, actos de inmoralidad, abandono de trabajo de 3 o más días, y eso nos lo manda a decir el código de trabajo, que el patrono está en la completa libertad de poder darnos un despido sin que nosotros recibamos indemnización. Y acá, cuando obviamente la empresa tiene sus pruebas, usted no va a tener la libertad de poder ir a poner una demanda al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar en la siguiente lámina. Sucede que nosotros, desde el 2014, es decir, hace 6 años, podemos renunciar de manera voluntaria y el patrono le demanda a la ley a que nos dé una indemnización o una remuneración económica por la renuncia voluntaria, ¿verdad? Bueno, en el 2012 se reformó la ley y nace la ley reguladora para la prestación de servicios por renuncia voluntaria. Ahora, un resumen práctico de esto es decir que los operativos deben presentar una carta de renuncia 15 días antes para acceder a esta presentación. Si usted le renuncia a la empresa y le dice, mire, mañana ya no vengo a trabajar por las diferentes razones que usted tenga, la empresa no está obligada a darle esa remuneración o esta indemnización porque usted está renunciando voluntariamente. Usted debe anticiparle a la empresa que va a renunciar o que hasta tal día llega la prestación de sus servicios. Las jefaturas, los de rango de jefatura, deben de presentar una carta de renuncia 30 días antes de anticipación, puesto que la naturaleza de su cargo así lo demanda. Y para poder acceder también a este beneficio, el empleado debe de tener al menos 2 años o más trabajando dentro de la misma empresa. Y el monto, nos dice la ley, que a pagar será del 50% de un sueldo mensual por cada año trabajado, siempre sin exceder los 4 salarios mínimos. Y acá viene lo básico que nosotros conocemos de manera general que la empresa está obligada a brindarnos en cuestión de prestaciones de ley. El seguro social. Si usted obviamente va a trabajar a una empresa formal, a un negocio formal, este negocio o esta empresa está en la obligación de brindarle por ley el seguro social. El patrono aporta una cantidad y el trabajador o el colaborador también deberá de tener una aportación. La empresa le va a pagar o el patrón le va a pagar el 7.50% del total de su salario que usted reciba, de su sueldo que reciba mensual. Y el empleado se le hará una deducción del 3%, pero con un techo máximo de $1,000. Es decir, que si usted gana $1,000, la empresa le descontará hasta el 3%, es decir, $30, ¿verdad? Que le descontará por seguro social. ¿Qué pasa si usted está ganando $1,500 o $2,000? Bueno, serán hasta $30 lo que la empresa le estará descontando. Y la empresa le estará aportando el 7.50% de su salario. Las aportaciones del Seguro Social no nos sirven para pasar consultas, sino para indemnizaciones, ya sea por muerte violenta, la pérdida de alguno de los miembros de su cuerpo o extremidades del cuerpo, las incapacidades totales o permanentes como el caso terminal. Pero queda también a consideración cuando se dan las incapacidades el que el patrono le pague al menos lo que se da de manera general los 3 días que el seguro pues
generalmente da incapacidades por enfermedades leves, ¿verdad? Que no tienen pues mayor prolongación y que nada más necesita unos cuantos días de reposo, 3 días máximo de reposo. ¿Y qué sucede entonces con las pensiones? Lo cual este es un tema que está dando mucho de qué hablar y en los próximos días, puesto cómo se encuentra la situación de nuestro país actualmente, hay que prestarle mucha atención también a lo que el gobierno está haciendo actualmente eh, de los préstamos que está realizando. Bueno, acá usted tiene que informarse y ver las cosas desde diferentes puntos de vista, no quedarse cerrado solamente a que la asamblea está haciendo algunas cosas o que el gobierno está haciendo su parte. Ambos tienen que lograr un acuerdo para los préstamos. Pero, ¿por qué le menciono esto? Porque no son $100 los que se están poniendo en juego de préstamo. No son $1,000. ¿Cuántos millones son los que están en juego? Son más de $3,000 millones, cuando nuestra deuda exterior está sobrepasando los $18,000 millones. Y en algunos meses el gobierno se está endeudando con $3,000 millones. ¿Sabe usted lo que esto significa? Que cada uno de nosotros tendrá que tener una mayor aportación en cuestión de impuestos para que podamos pagar esa deuda externa. Y las pensiones no va a ser la excepción, porque naturalmente el gobierno toma de préstamo del fondo de pensiones. Claro, el gobierno está pagando nada más por así decirlo, un porcentaje de interés representativo. No lo paga como si ese fondo se prestara a otras instancias. No, el gobierno paga nada más un salario significativo y por lo tanto las pensiones no están rindiendo la rentabilidad que se espera o que se tiene proyectada. Y por lo tanto, en unos cuantos, les aseguro que no va a pasar más de un año sin que nosotros estemos escuchando nuevamente una reforma a la ley de pensiones. Pero hoy por hoy, ¿cómo están las cosas? El patrono está obligado por ley que el patrono debe pagar el 7.75% del sueldo unido al 7.25% del empleado. Es decir, que en total se llega al 15% de ingreso por el salario que usted está percibiendo. El 15% se está yendo para el fondo de pensiones. La idea es tener que al momento de que nosotros nos jubilemos, no es el gobierno quien nos va a mantener, sino que lo que se ha ahorrado a través de la pensión, usted eh, tenga un ingreso fijo por la pensión o por la pensión única o vitalicia. Ahora, pero de ese 15% se le descuenta el 1.9%, que es la comisión que va a recibir la AFP por gastos de administración de nuestros ahorros de pensiones. Y hoy por hoy tenemos dos eh, empresas que se dedican al fondo de pensión, a la administración de los fondos de pensiones, que es Confía y Crecer. Pero hay otros prestaciones o beneficios que también la ley o el código de trabajo nos lo demanda. Y es por paternidad, en el caso obviamente de los hombres, ¿verdad? Eso nada más es para hombres, y la paternidad. El patrono debe conceder una licencia de 3 días pagados, remunerados a los hombres cuando pues sus esposas han dado a luz. Y en el caso de las madres, en el caso de las mujeres, nos dice el código que el patrono debe conceder una licencia de 16 semanas a las trabajadoras en su etapa de paternidad, es decir, 112 días calendario. Cuando esto sucedió, porque antes eran 3 meses, ¿verdad? Algunas personas hablaron de 4 meses. No, realmente nunca han sido 4 meses, sino que han sido definidas en el Código de Trabajo, en la reforma que se dio en el 2015,
112 días calendario. Y esto lo paga el Seguro Social. El Seguro Social se encarga de dar el subsidio a las madres. En el caso de los hombres, la empresa es el que paga esos 3 días de trabajo. Esos 3 días de trabajo que el hombre, pues, tuvo esos 3 días que no fue a trabajar. Esto de forma general nos lo dice el Código de Trabajo, ¿verdad? Los aguinaldos, las vacaciones, las indemnizaciones, el seguro social, la AFP, ¿verdad? Pero también queda a libertad de las empresas que nos puedan brindar otros beneficios adicionales a la ley. Es decir, algunas empresas o corporaciones o instituciones incluso ofrecen a los colaboradores beneficios los cuales nosotros podemos definir o enlistar de la siguiente manera. Por ejemplo, algunas empresas dan el 100% de 15 días adicional, no el 30%, así como nos lo dice el periodo de vacaciones, que el empleado pueda recibir por parte del patrón. Ah, y acá vemos, algunos bancos ofrecen un salario adicional en el año, los llamados 14 sueldos al año, ¿verdad? Y hay otras empresas que también lo hacen, no solamente los bancos. Por ejemplo, otras adicionales, prestaciones adicionales que también podemos encontrar en algunas empresas son las comisiones o las bonificaciones por alcance de metas en las ventas o en el desempeño de objetivos. Son una excelente prestación adicional que las empresas pueden brindar a los empleados. Y por supuesto, se le permite a los empleados o colaboradores poder ganar más del sueldo pactado con la empresa. Otras prestaciones también que las empresas brindan adicional a lo que por ley debe de brindar es el subsidio a los empleados. Por ejemplo, vales de gasolina. También algunas empresas, y aquí me voy a atrever a mencionar algunas, sino por hacer publicidad. Por ejemplo, Freon mensualmente da a los colaboradores, a todos, una gift card de supermercado. Antes, yo recuerdo que ellos tenían una despensa en el cual los empleados iban a esta despensa, a las oficinas centrales de Freon, y ellos compraban, era como un pequeño supermercado que estaba dentro de las instalaciones administrativas, y ellos llenaban su canasta y luego pasaban a la caja. Y claro, tenían un techo, ¿verdad? Obviamente. Por ejemplo, qué sé yo, $25, por ejemplo. Si le salían $35 o $40, pues el empleado pagaba el resto, la diferencia. Pero la empresa les da hasta un límite para que puedan ellos, o que podían ellos tomar de la despensa lo que ellos consideraran necesario. Hoy no, hoy están dando una gift card. Esto es en otras empresas, como por ejemplo el Grupo Q, ellos tienen una cooperativa que también está manejando la despensa. Incluso les da la libertad de poder obtener pequeños préstamos, que obviamente después son descontados de su sueldo. Pero son beneficios adicionales que podemos encontrar en unas empresas. Yo solamente le menciono algunas a modo de ejemplo. Ahora, también el vehículo son algunas prestaciones que las empresas pueden brindar, pero por supuesto que esto ya va a algunos rangos dentro de la jerarquía del organigrama que nosotros encontramos en diferentes empresas. Por ejemplo, a los gerentes o directores, a las jefaturas, les brindan un vehículo en algunos casos o les brindan transporte, es decir, la empresa tiene su departamento de transporte y manda a recoger al, a los empleados, ¿verdad? O puede ser algunos directivos de la empresa. Ese es un beneficio adicional. Hoy muchas empresas que se encuentran activas por la emergencia nacional están brindando transporte a sus empleados. Y eso será un beneficio adicional. En realidad, esto ya no es un beneficio adicional a la ley. Esto ya es una obligación
de la empresa brindar transporte a sus empleados porque obviamente no hay circulación del transporte público. Entonces se dan cuenta a veces como una prestación adicional, también se puede convertir en una prestación obligatoria. Ahí tenemos un caso bastante práctico. Otras sociedades o empresas están también apoyando de forma adicional a los empleados con becas académicas, ya sea a los mismos empleados o a los hijos de los empleados. Y en algunas otras empresas también encontramos que están recibiendo canastas con granos básicos y víveres. Y en eso les voy a mencionar algunas, porque hace poco pasé por Santa Tecla, hace un par de semanas, y la distribuidora Cuscatlán había brindado canastas básicas a los empleados. Todos los empleados que iban saliendo iban con una bolsa llena de víveres y ahí encontrábamos arroz, aceite, cereales, masas, harina. Bueno, lo que usted se puede imaginar de forma básica. Algo parecido como a lo que el gobierno está dando a través de los paquetes alimentarios. Esto hasta acá nos lo dice la ley, ¿verdad? Que de forma obligatoria está demandada a tener que brindar a sus empleados y también nos dice las prestaciones adicionales que la empresa puede brindar a sus empleados. Y por acá nos olvidó un punto, pero es importante poder mencionarlo, la comunicación. Algunas empresas también por la naturaleza del cargo que el empleado esté desempeñando, también le brindan un teléfono. Pero me gustaría también dejarles un aspecto social, ¿verdad? No solamente hablar de manera rígida que la ley tiene que brindar cada una de esas prestaciones. También tiene que haber una parte considerada por parte de los empleados. Y muchas veces esto lo dejamos pasar por alto. Y es el salario emocional. En los últimos años, en el sentido o en el área de recursos humanos, ya se habla de un salario emocional. ¿Y a qué se refiere esto? El que usted pueda